Advertencia. Este episodio contiene relatos fuertes, imágenes inquietantes y temas sensibles. Recomendamos discreción. El contenido es apto para audiencias maduras. Si te afecta la violencia o el canibalismo implícito, escucha con precaución. Me comí a mi propio padre. El precio oculto de los pecados capitales. ¿Cuánto cuesta el pecado que más disfrutas? ¿Tiene precio en monedas, en tiempo, en alma? Buenas noches. Soy el anfitrión de este programa, y conmigo está Saúl Hernández. Hoy abrimos un sobre espeso de leyendas urbanas y confesiones. 7 historias, 7 precios. No hablamos de demonios con agenda divina, ni de castigos dictados desde un púlpito. Hablamos de lo que la gente dice que ocurre cuando una debilidad se convierte en alimento. Historias enviadas por oyentes, relatos que circulan en plazas, en misas de barrio, junto a vasos de café que se enfrían, mientras alguien, bajito, dice, aquí pasó esto. Las contamos, las escuchamos y preguntamos, ¿qué se paga cuando te entregas? Buenas. Antes de entrar, aviso rápido. Si querés enviarnos algo, mándalo al correo indefinido, con el asunto pecado. Podés pedir el anonimato. Aquí respetamos las historias tal como nos las cuentan. Y sí, hoy no es para los débiles de estómago. ¿Listo? Listo. Empezamos por pequeño, por la grieta más cotidiana, la pereza. Pereza. Pedro y el asombro que no quería trabajar. Dicen que Pedro vivía pegado a la silla. No es metáfora, era hombre de manos flojas, de excusas como hilo para tapar la vida. Tenía canas en la barba y una lista interminable de promesas. El lunes empiezo, repetía durante años, hasta que el lunes fue una sospecha, y la sospecha le tomó la piel. Era pueblo chico, casas de adobe, una iglesia con campanas que se entrometían en las tardes, y un almacén cuya dueña sabía la vida de todos. Pedro hizo amigos de la siesta, el mate, la tele vieja, los turnos que no se presentaban. Le ofrecieron faenas, ayudantías, un trabajo estable en la sierra, pero todo le costaba un esfuerzo que ya no tenía. Se decía a sí mismo que la pereza era descanso merecido, una tregua contra un mundo que no agradecía su talento inexistente. Una tarde de verano, cuando el sol pegaba como una avalancha sobre los techos, Pedro recibió una visita que la gente recuerda como la visita de la paciencia quebrada. Llegó un cargador de maderas, un hombre con manos fuertes, y le dijo que necesitaba ayuda para arrear unos burros. Pedro negó con la cabeza. Le dolía la espalda, alegó que no tenía botas, inventó una migraña. El hombre se fue con un gesto que parecía una última contemplación. A las noches, la casa de Pedro empezó a oler distinto. No era el olor a sazón o a ropa guardada, era un olor terroso, como de establo viejo, mezclado con la humedad. Vecinos comentaban que a ratos, desde su patio se oía un rebuzno ahogado, como si un animal intentara recordar su garganta humana. Pedro, dicen, se rascaba las manos hasta hacerlas ásperas y miraba sus dedos como si fueran de otro. Una mañana lo encontraron en mitad de la calle, bajo el sol de agosto. Caminaba a 4 patas, como si se hubiera olvidado del don de ponerse en pie. No estaba sucio de barro ni sangraba, simplemente ya no recordaba su nombre. La gente murmura que se negó tanto al esfuerzo que el mundo, o lo que las historias llaman leyenda, le enseñó la lección en el único idioma que comprenden los que rehúsan mover un dedo, la transformación. Saúl. ¿Y la familia? ¿No intentaron ayudarlo? Anfitrión. Sí, tenía una hermana que lloraba en la cocina cada tarde. Fueron los asfaltos, los médicos locales, que no hallaron explicación. Algunos llevaron al cura, otros dieron plata para curanderos. Todo fue en vano. Pedro siguió como burro. La historia se convirtió en advertencia. Cuando la vida te pide mover y respondes con excusas, hay un precio. No es una sentencia divina explícita en estas versiones. La gente lo cuenta como si el propio cuerpo se negara a soportar la desidia. El remate que trae esta historia es doble. Por un lado, la pérdida de la dignidad humana. Por otro, el aislamiento. Pedro no murió, al menos no de golpe.
murió en vida a los ojos de los que lo conocieron, reducido a un ser que no participa, que ya no comprende contratos ni promesas. La moraleja, repetida en las tardes del pueblo, es simple y cruel. La pereza devora la posibilidad. Avaricia. Don Laureano y el precio que no entraba en cofres. Don Laureano era el tipo de hombre que contaba monedas en la noche, guardaba las monedas en frascos, y esos frascos en cajas, y las cajas en un cuarto que olía a madera vieja y a olor de papel. Su tienda en el rincón del mercado vendía de todo, desde frascos de talco hasta semillas. La gente decía que si había una ley para medir cuánto apretase el puño sobre tu propio dinero, don Laureano la aprobó hace años. En su casa las cortinas estaban siempre medio cerradas, las visitas eran raras, la radio siempre en un volumen bajo, para no gastar demasiado en pilas nuevas. Su mujer se fue hace tiempo, harto del silencio y de la obsesión con cada centavo. Don Laureano no lloró por eso, lloró cuando descubrió que le faltaba una moneda en el fondo de uno de sus frascos. La primera señal no fue espectacular, un dedal que no volvió al cajón, una cuenta que no cerraba. Después, la cosa se tornó grotesca en lo sutil. Se levantó una mañana y notó que su anillo no le ajustaba. Se lo había puesto más veces de las habituales intentando saciar una sensación de despojo. A la semana, un dedo suyo parecía menos dócil, era más frío al tacto, y cuando lo miró con atención, el dedo tenía una arruga que no pertenecía a su edad. Los vecinos murmuraban: se le está yendo la mano, y no en sentido figurado. El rumor tomó cuerpo, el hombre iba perdiendo pedazos. No eran cortes abiertos, eran como si el cuerpo le devolviera aquello que enfermamente había intentado acumular. Un testigo dijo que entró a la casa para buscar un libro y halló a don Laureano con la palma de la mano como si estuviera contando algo que ya no existía. El hombre repetía: no es suficiente. Y luego, en voz apenas audible, enumeraba nombres de deudas, de compras, de préstamos incumplidos. Eso suena como fábula, ¿no? ¿La gente exagera para asustar al otro? Claro, parte del encanto de estas historias es la exageración. Pero en los relatos populares la avaricia es una fuerza que no solo te deja pobre en espíritu, te hace pagar en carne. En algunos relatos, don Laureano termina sin poder agarrar la llave de la tienda. En otros, se convierte en un extraño caparazón que nadie quiere tocar. Nadie dice que perdió la vida por robar. Dicen que el precio fue ver cómo su cuerpo se deshacía lentamente, como castigo por no saber soltar lo que debía compartirse. Al final la comunidad cierra el comercio. Algunos salvan lo que pueden, otros guardan silencio. Con el tiempo la tienda se vuelve casa vacía y los frascos se rompen. Lo que sobra, comentan, es la memoria de que la avaricia no solo empobrece a tu bolsillo, te resta humanidad. Envidia. La Elvira a la mirada que usurpó una vida. Envidiar es mirar la casa del otro y sentir que la tuya está hueca. En el caso de Elvira, la envidia empezó con un plato puesto en la mesa de su vecina. Una receta que siempre quiso, un hombre que siempre deseó. La risa de una hija que aprendía palabras más dulces que las de su propio hogar. Elvira vivía pegada al calendario de los otros. Contaba las salidas de la familia de al lado, calculaba la risa, y cada vez que la felicidad ajena se mostraba, sentía que en su pecho crecía una sombra. Con el tiempo esa sombra dejó de ser solo pensamiento. Tomó una forma de resentimiento que se alimentó de pequeños actos. Una noche, según nos contó una mujer que pidió anonimato, Elvira se coló en la cocina de su vecina. No para robar, dicen, sino para mirar. Mirar las sábanas, oler el perfume que no alcanzó a tener, tocar las cosas de un mundo que no había querido prestarle la felicidad. La gente del barrio habla de que la envidia, cuando mucho se la alimenta, acaba por confundir los deseos con la acción. Elvira no solo miró, empezó a sustituir. Aquí el relato toma un giro cruel en lo íntimo. Al poco tiempo la familia feliz notó que faltaban objetos, y luego piezas más pequeñas de la convivencia. Un anillo, una blusa, fotos que aparecían con marcas extrañas. La sospecha fue creciendo hasta que la casa de Elvira y la casa usurpada se enfrentaron a miradas implatables. La tragedia llegó cuando la mujer envidiada enfermó, lentamente, y la hija, que en la versión de los relatos conservadoras era apenas una niña, dejó de ser la misma. ¿Qué hizo Elvira? ¿La gente la agredió? Las versiones varían. En algunas, Elvira se muda y deja atrás una estela de sospechas. En otras, la envidia la convierte en una usurpadora. Toma el papel de la otra,
cambia documentos, se aparece en la vida de la víctima como si fuera la legítima dueña. Donde la historia se vuelve más oscura es en cómo la identidad se deshilacha. La envidia no solo desea lo del otro, sino lo reclama, lo consume, lo hace suyo. La cuenta que paga Elvira es la pérdida de sí misma y la destrucción de una familia entera. Usurpa tanto que termina sin entender qué es suyo realmente. Los que cuentan la historia sostienen que la envidia arruina la casa, la mujer que fue herida nunca recupera la convivencia, y Elvira queda con una mezcla de posesión y vacío. El precio es, otra vez, humano, relaciones rotas, memoria mancillada, y una especie de enfermedad social que se llama no poder dejar que el otro sea feliz. En el pueblo se junta este relato como advertencia: si odias la alegría ajena, corres el riesgo de perder tu propia carne social. Lujuria, la noche en la que las sombras aprendieron a pedir permiso. La lujuria ocupa un lugar distinto en estos relatos. No es solo deseo, es violación de límites, una sed que no conoce respeto. La versión que nos llegó es de una remitente que firma con iniciales y dice: me pasó a mí, no sé cómo contarlo. Pide resguardo, pide anonimato. La transcribimos como nos la envió, con la reserva de vida. Ella hablaba de noches de barrio donde los susurros se pegaban a las paredes y de un joven que no encontraba tregua para su apetito. Este joven, en otras versiones, un hombre seductor que todo lo concede, comenzó a notar noches en las que no estaba solo, sombras que rozaban sin tocar, voces que imitaban el halago, caricias que dejaban una marca fría en la piel. La remitente contó que las violaciones aquí no siempre fueron de carne y hueso, algunas fueron de presencia. Entraba en la cama con su pareja y sentía otra cosa encima, una compañía que no era de carne ni de un recuerdo humano, sino de una insistencia que volvía lo íntimo en un espacio de exposición. Habla de olores ajenos, de perfumes que nadie había comprado, de susurros que sabían nombres con la cadencia de un antiguo arrullo. La víctima describe la experiencia como algo que desnaturalizó la intimidad. La cama dejó de ser refugio para ser tribunal. Saúl, ¿esto suena a entes o a violencia humana? Anfitrión, en esos relatos populares la frontera se emborrona. A veces la violencia viene de seres humanos, otras veces, y esto es lo que la gente cuenta alrededor de fogones y en las entrevistas clandestinas, de algo que no se ve, pero que conoce tus heridas. No se presenta una doctrina. Se dicen cosas como: según cuentan en el pueblo, cuando abusas de la carne reclama. O la gente cree que hay presencias que se alimentan del deseo desatado. No afirmamos que sea así, narramos lo que se dice. La narradora insistía en que lo más terrible fue la pérdida de confianza. Después de esa serie de encuentros, la pareja dejó de reconocerse. El afecto se volvió sospecha. Cada abrazo podía ser una puerta abierta a lo que no entienden. La comunidad, por su parte, reacciona con rituales populares, misas, velas, curanderos, no para afirmar dogmas, sino para sostenerse. Algunas versiones terminan con una expulsión simbólica. Queman fotos, borran cuentas, se mudan. Otras quedan con un silencio denso. La casa de la víctima queda marcada, y de noche, cuentan, se oyen pasos que no corresponden a humanos. El precio que pagan los personajes de estos relatos no es solo haber sido heridos, es quedar con una herida que abre nuevas vulnerabilidades, que permite que otras cosas se acerquen. La lujuria, contada así, devora la intimidad, la convierte en frontera permeable. Saúl, ¿sentiste que la historia tenía moraleja? Anfitrión. Claro, la idea que se repite en la comunidad es que el deseo, cuando no tiene límites, deja la puerta abierta. El castigo, si es que lo llamamos así, no es algo impuesto desde arriba. Es la consecuencia de exponer lo sagrado de la pertenencia humana a fuerzas que no respetan la intimidad. Eso deja familias destruidas, confianza rota y un miedo profundo. No solo les quita tranquilidad, les quita la posibilidad de volver a creer en lo propio. Pequeño descanso. Si esta noche algo está resonando con lo que viviste o sabes algo parecido, recordad, podés mandarlo a indefinido, con asunto pecado. Mantenemos anonimato. Queremos escuchar la versión de la gente, no sentenciar. Y ahora seguimos.
La siguiente historia pisa la altivez, el orgullo de quien cree que está por encima de la ley común. Soberbia. El arquitecto que quiso desafiar la tierra. La soberbia, nos dicen, tiene voz de plano. Era Edgardo, en algunas versiones llamado Romero, un tipo que le consultaba a sus maquetas como quien pide permiso al destino. Arquitecto por formación, seguridad por oficio. Su orgullo no toleraba límites. Construía sobre un barranco, diseñaba balcones que miraban al vacío, y en los papeles ponía, «Esto es modernidad», cuando en realidad era solo altivez. La leyenda cuenta que Edgardo recibió advertencias. Un viejo del lugar, que conocía el terreno como la palma de la mano, le dijo, «No levantes casas donde la paciencia del suelo es poca». Edgardo sonrió con esa sonrisa que confundía certeza con arrogancia, y respondió con medidas, cálculos y confianza. «La ciencia sabe más que el rumor», dijo. Hizo planes, y con las manos, transformó la cantera en su escenario. Al principio todo fue esplendor. La obra atrajo miradas. Vecinos compraron en cuotas y aplaudieron la audacia. El arquitecto bebía elogios como quien vierte gasolina. Pero la naturaleza es paciente, y se desquita de manera que las historias tardan en registrar. No con una lección inmediata, sino con un desgaste silencioso. Las grietas empezaron pequeñas, como la mentira que no admite réplica. Los pernos cedieron. Los muros recordaron que la tierra tiene su voluntad. Varias noches antes de la tragedia final, la gente notó ruidos como si la casa respirara. Era un crujir que subía desde el subsuelo y se escribía en las paredes como un secreto que no quería ser guardado. Vecinos juran que escucharon conversaciones en la madera, sonidos que parecían discutir el orgullo humano, y que, en esos murmullos, había una especie de justicia impostada. La soberbia se cobraba por anticipado en la tensión. Saúl. ¿Y cuando se dio qué pasó? Aquí la versión se bifurca. Algunas hablan de un derrumbe grande, de una noche de lluvia y barro que tragó los accesos, otras dicen que la caída fue simbólica. Edgardo murió bajo su propia obra, o se quedó en una casa que ya no tenía sentido. Lo que interesa en la tradición oral es el aviso. Si construís por encima de lo que mereces, la caída no es sorpresa, es consecuencia directa. La soberbia, en estas historias, devora la seguridad que te dio la propia habilidad. En ese punto las historias suelen parar para respirar. Hay un murmullo. No es que el mundo se ensañe, es que las acciones tienen precio. Los espectadores del pueblo cuentan la historia como una advertencia urbana, con la misma mezcla de asombro y alivio con la que uno mira un coche que por poco no choca. Menos mal que no era yo. Unos pasos más allá de la soberbia se encuentra la ira, la furia que deja marcas en la tierra y en los cuerpos. Pero antes de llegar ahí, les quiero contar algo que recibimos por correo hace poco. Un relato que, si bien no cierra, nos dejó una sensación de náusea que no pudimos ignorar. Ira. Mi abuelo dejó su huella en la casa. La remesa llegó por mensaje, y fue breve. Mi abuelo se enojó una vez con el diablo, y cambió la casa para siempre. No sé si creer, pero pasa aquí. Era la voz de alguien que no buscaba sensacionalismo, buscaba comprensión. La historia, contada por vecinos y por la propia familia de la remitente, habla de un hombre llamado simplemente el abuelo, un tipo con manos de trabajo y ojos que guardaban rescoldos de ira acumulada. Según cuentan, el abuelo no era malvado, era severo. La ira era su respuesta a la injusticia. Cuando el hijo del abuelo, que era un hombre distraído, volvió a casa con deudas y malos tratos hacia la familia, el abuelo explotó de un modo que asustó a los chicos. Gritos, golpes en la mesa, puertas que se azotan. Después de esa noche, algo en la casa cambió. Ruidos que antes no existían, platos que se movían solos o chimeneas que parecían toser con furia. No es que hubiera fantasmas con guadañas, es que el lugar quedó marcado por un resentimiento tan vertical que, según la gente, comenzó a contaminar la convivencia. La comunidad interpretó la persistencia de ese mal humor como una maldición del carácter. La ira del abuelo se había quedado allí, impregnada en las paredes, en los escalones, en los pasos de la noche. Llegó un viejo curandero para suavizar el ambiente. Se hicieron gestos, se quemaron ramos, se rezó en voz baja. Algunos juraban notar la diferencia. Otros decían que era como intentar olvidar una canción pegajosa. Por momentos se va, pero al volver a la casa, la melodía reaparece.
Son historias que hablan de herencia. No siempre heredas lo que tu sangre merece. A veces heredas las tempestades que otros nunca resolvieron. La ira, en estas versiones, no solo quiebra huesos, fractura la memoria de un hogar. Cuando alguien pasa por ese umbral, todas las cosas se vuelven sospechosas. La convivencia, frágil. Transición hacia lo que viene. Hemos ido por la primera mitad del recorrido. Pereza que transforma, avaricia que consume, envidia que usurpa, lujuria que corrompe la intimidad, soberbia que derriba, ira que marca las casas. Alguien podría pensar, son cuentos para asustar a los jóvenes, cuentos de abuela. Pero cuando varias personas en distintos lugares repiten patrones semejantes, la cuestión deja de ser solo folclore y se vuelve una cartografía emocional. Cada pecado traza una ruta de destrucción que es al mismo tiempo muy humana. Saúl. Y queda la mitad del mapa, ¿no? ¿Qué precios faltan? Anfitrión. Quedan la soberbia completa, la ira en su eco más profundo, y al final, la historia que nos trajo el título de hoy, la gula, y su moneda más oscura. No es una historia que se pueda contar de cualquier manera. Cuando la contamos, la piel se eriza. Les advierto, la que sigue no es para leer con calma al almuerzo. Antes de seguir, respiren, tomen agua, y si necesitas, mándanos tu relato a indefinido, asunto, pecado. Vamos a hacer una pausa breve en el hilo de esta noche, porque lo que viene va a requerir que escuchemos con la guardia alta. Volvimos. Gracias por quedarse. Lo que viene es la última parada de este mapa, la gula. No la gula que se arregla con una dieta o con una confesión rápida, sino la gula que se vuelve hambre de algo más oscuro, de posesión, de dominio, de una supervivencia que se alimenta de la carne de lo que más amas. Les aviso otra vez, y esta vez en voz baja, esto duele. Si lo escuchas con la guardia baja, puede que te pregunte algo del pasado. Seguí si quieres, pero con cuidado. Gula, la niña que recuerda el olor de la cocina, y otra cosa más. Nos llegó una carta larga, escrita con letra apretada, y luego una llamada. La remitente pidió anonimato absoluto, firmó con un solo nombre imaginado, y nos pidió que no buscamos su dirección, ni hiciéramos preguntas que la obligaran a revivir la escena más de lo necesario. Contó su historia en etapas: infancia, declive, el hecho, el después. Para respetar su pedido, la llamaremos la hija. La hija nació en una casa pequeña, con una cocina que siempre olía a sopa espesa y a pan recién hecho cuando había para comprar harina. El padre trabajaba en la obra con manos ásperas. La madre se ocupaba de la casa y de los pocos animales. Al principio parecía otro relato de muchas familias, peleas por dinero, alguna paciencia gastada, un pueblo que miraba con complicidad. Pero la sombra empezó a estirarse en los días de escasez. Perdieron jornales. El padre, que antes traía bolsas de arroz, volvió con bolsillos más vacíos y humos en la voz. La mujer cambió la forma de mirar la comida. Ya no la miraba como sustento, la miraba como posibilidad, como suerte. Con el tiempo la madre desarrolló una obsesión con la abundancia. No era avaricia por acaparar, era una especie de pánico hacia la falta que la convertía en arquitecta de planes torpes. Empezó a juntar recetas viejas que prometían llenar la casa, a repetir dichos que en el barrio sonaban: si uno se come esto, se come la mala suerte. No hablamos de ritual oficial ni de religión organizada. Hablamos de refranes, de recetas de la abuela que en la penuria se transforman en última esperanza. La mujer decía: hay que asegurarse de que nada de lo nuestro se pierda. Lo decía con una solemnidad que helaba el oído de la hija. Las noches de hambre son otras. No es solo dormir con el estómago vacío, es escuchar los relojes y sentirlos masticar el silencio. La narradora recuerda cómo, en esas noches, la madre se quedaba despierta, moviendo ollas, probando caldos, como si buscara en el hervor una respuesta que no llegaba. En la memoria que nos contó, siempre hay un silencio más espeso que la pobreza.
el tipo de silencio que junta a la gente en torno a una decisión que no se dice en voz alta. La salud del padre empeoró. No hubo accidente dramático ni pelea explícita que lo marcara. La enfermedad que lo consumió fue lenta y lo hizo menos hambriento, menos hablador, más cuerpo que presencia. La madre, que ya había enumerado soluciones imposibles, empezó a transformarse en una criatura movida por la idea de que la casa necesitaba un sacrificio para detener la pérdida. No digo que así fuera en todos los relatos, digo que así fue en esta versión concreta. La mujer terminó convencida de que, si la familia consumía lo que quedaba del padre en cierto modo, si incorporaba aquello que se iba, podrían retener la suerte, la salud, la comida. Lo pensó con un fervor que hoy la hija califica como delirante. La noche en la que sucedió, la casa estaba mojada por la lluvia y olía a leña húmeda. La hija recuerda el ruido de la pava, el golpe de la puerta al cerrarse, la voz del padre que ya no levantaba el ánimo. Recuerda con una claridad que le duele ahora, el gesto de la madre al separar la mesa, al cubrir la cara con la mano como pidiendo permiso a sí misma. No hay consenso sobre lo que la llevó a concretar la idea. Algunas versiones dicen que escuchó un cuento de vieja sobre comer la mala suerte y lo tomó al pie de la letra. Otras hablan de un sueño que la convenció. En cualquier caso, lo que vino después fue una violencia íntima. No lanza ni gritos en la plaza, sino una decisión que se ejerce detrás de las puertas. La hija nos contó: yo era chica, ella me obligó. Lo dijo despacio y después tartamudeó para decir lo que sigue. No reproducimos detalles gráficos, lo que compartió fue la sensación, la textura emocional. Contó el olor que no olía a carne, sino algo que crepitaba entre la angustia y la necesidad. Un olor a sopa vieja, con especias que no recordaba haber probado, con el humo de la leña. Dijo que la madre le hizo probar un guiso, que la hizo comer, que la obligó a masticar y tragar, mientras repetía algo entre dientes. No una oración religiosa, sino una consigna que parecía más lógica que humana, para que no nos falte. Era la casa intentando traducir el hambre en un acto desesperado. Lo que la hija guarda no es un recuento técnico, es un agujero en la memoria que produce náuseas sin forma. Evoca el sonido de la cuchara contra el plato, una voz que se agiganta, manos que persiguen una voluntad infantil. Nos dijo: no supe que era mi padre hasta después. No quise saberlo. Me dijeron que era para que el cuerpo no se fuera del todo, que volviéramos a estar juntos. La manera en que lo expresó fue simple, sin metáforas grandilocuentes. Así lo vivió y así lo recuerda. La palabra que la confirma ahora, ya en su adultez, es la misma que usamos en el título: me comía mi propio padre. Fue la hija quien, años después, dijo esa frase en una consulta que les hizo a médicos y agentes, y la frase quedó como un golpe seco en la lengua de quienes la escucharon. La intervención externa fue tardía. En algunas versiones, la vecina oyó ruidos y llamó. En otras, el padre murió antes de que alguien llegara. Lo que sí coincide en la mayoría de las versiones que nos llegaron es el silencio posterior. La madre se cerró como una concha, y la casa se quedó con el olor pegado. El pueblo, cuando supo, primero intentó negar, luego murmuró, luego cortó las relaciones. A veces suceden esas cosas. El escándalo corrige la escena social, pero el trauma quedó dentro de la niña, y eso no se arregla con miradas ni condenas. Con el tiempo, la hija creció con ese testigo. Huyó, se fue de la casa, intentó borrar olores con otras cocinas, con ciudades nuevas, con empleos que le permitieran no recordar la olla. Pero la memoria es terca, vuelve en olores, en sueños, en texturas. Nos contó que el sabor que le quedó no era solo físico, era una mezcla de culpa inducida, de abismo entre lo que desearía que hubiese sido y lo que fue. No era hambre, dijo, era otra cosa. La casa quería asegurarse a sí misma. La sentencia del pueblo fue doble. Por un lado, la madre fue marcada como la que llevó al extremo la supervivencia. Por otro, la hija fue guardada por la vergüenza ajena, aislada en su propio dolor. Saúl, esto es tremendo. ¿La comunidad no hizo nada? Anfitrión, algunas versiones dicen que se logró abrir una causa, otras que todo quedó en familia y en rumores. Pasa con muchas historias así. La ley se mezcla con la lástima, y las palabras locura o desesperación cubren lo que pasó.
La chica, ahora mujer, nos dijo que lo peor no fue la violencia en sí, sino después, cómo la mirada de la gente la convertía en otra cosa. En la plaza la trataban como si pudiera contagiar. A los padres que conocieron el hecho se les quebró la voz. Algunos dejaron de ir a misa, otros simplemente cambiaron de tema cuando su nombre se acercaba al asunto. El precio entonces fue mucho más que un acto, fue la fractura de la vida social, el aislamiento que sigue a la transgresión que nadie quiere nombrar. Hay otra cosa que la hija contó y que me pareció importante. Dijo que en los relatos del barrio la explicación mágica no tenía sentido para aliviar el dolor. Me dijeron que mi madre pensó que se volvía a ingerir la suerte del padre para detener la mala racha, nos dijo. No sé si creyó eso o si se le fue la mano de desesperada. Para mí no hay consuelo en decir que fue una suerte mal interpretada. Es decir, la racionalización folclórica sirve para que la gente clasifique el hecho. Era por la pobreza, era por la superstición, era por la locura, pero no subsana la herida. La narradora insistió en que la palabra gula en este caso se ajusta porque no fue solo el deseo de comer, fue un deseo de apropiación total de aquello que consideraba propio para mantener una continuidad que la falta había roto. Saúl, ¿cómo se vive con eso cuando sos adulta? Anfitrión, la hija nos contó cómo fue reconstruirse. Fue en silencio, con terapia, con trabajo, con noches en vela. Reaprendió a comer sin asco, a cocinar sin que las manos se le cerraran en un gesto de repulsión. Pero sobre todo, dice que lo que tuvo que reconquistar es el derecho a nombrar su dolor sin que la voz le tiemble. Nos llamó desde otra ciudad, con una voz que no perdía la dureza del recuerdo, pero que ya no estaba rota. Nos dijo, no lo cuento para que me compadezcan, lo cuento para que se sepa que hay precios que se pagan aquí abajo, en la carne, y que la gente dice que se llaman pecados. Esa frase cerró la confesión con una simple claridad. No busca absoluciones teológicas, busca reconocimiento humano. La historia de la gula, en su versión más brutal y en la que se asocia a la frase «me comí a mi propio padre», funciona como una metáfora literalizada que hiela. Si la gula no tiene límites, no reconoce fronteras, si convierte el amor en posesión, puede acabar comiéndose aquello que ama. En la narrativa popular, esa es la moneda final. La familia devorada desde adentro, la carne que ya no reconoce su lugar. Reacción del programa. Hubo un silencio largo después de que terminamos de leer la carta. Saúl respiró y soltó una risa nerviosa que no era de alegría, sino de defensa. Rió apenas, un «qué tremendo», y ahí estuvimos los dos, sin muchas frases brillantes. No merecían adornos. Hicimos lo que podemos hacer en estos casos: respetar la historia, recordar la advertencia y no convertir el trauma en espectáculo. Hicimos preguntas a la narradora. Le preguntamos por la sensación al volver a casa, por el proceso legal, por la madre. Nos contestó que la madre vive en otro pueblo, que algunos la visitan en el cementerio de la memoria y que su presencia, cuando aparece en relatos, suele dividir a la gente entre quien la denomina monstruo y quien la llama víctima. No hay una respuesta unívoca. La comunidad opera con una mezcla de condena y de explicación, que al final sirve para contener la narración en una fábula moral. Reflexión entre los anfitriones. Anfitrión. No sé vos, Saúl, pero me quedo con esto. Todas estas historias que escuchamos esta noche tienen algo en común. No es que venga una mano a castigarnos, más bien que cada vez que cedemos a un exceso, sea no movernos para evitar el trabajo, aferrarnos a la plata, mirar con odio la dicha ajena, abrir la intimidad a lo que no respeta, construir sin respeto, explotar la ira o devorarnos en nombre del hambre, algo en nosotros cambia y deja de ser humano de una forma que los demás ven y las historias cuentan. Sí, es como si cada pecado fuera una sustancia que, al entrar, te va comiendo por dentro. La pereza te convierte en alguien que ya no participa, la avaricia te arranca aquello que te define, la envidia te roba identidad, la lujuria te deja vulnerable, la soberbia te hace caer, la ira te marca en lo material, y la gula,
La gula en algunos relatos llega a lo último, devora a la familia. Exacto. Y el asunto es que estos cuentos no buscan generar terror gratuito. Son advertencias envueltas en imaginería popular. No dejes que esto te pase. Pero también son relatos de lo humano, de cómo la necesidad, el deseo y el miedo pueden tomar formas que destruyen lo que más querés. Cierre y síntesis del episodio. Hemos recorrido 7 estaciones. Empezamos con un hombre que perdió su condición humana por negarse a caminar. Seguimos por un comerciante cuya avaricia se devoró el cuerpo y quedó en caparazones. Una mujer que usurpó la vida ajena por envidia. Un relato de violación de la intimidad que dejó casas marcadas. Un arquitecto que cayó por sobreponer su orgullo a la tierra. Un abuelo cuya ira plagó la casa de malhumores. Y terminamos con la historia que dio título a esta noche. La chica que dijo, años después, me comí a mi propio padre. No presentamos estas narraciones como hechos absolutos. Decimos, la gente cuenta, según nos dicen, hay versiones que varían. Queremos hacer una distinción importante. No estamos afirmando causalidades divinas ni proponiendo castigos como realidad administrativa del mundo. Lo que hacemos es contar relatos populares, recoger advertencias que circulan en barrios, plazas y mesas de cocina. Son piezas que contienen una idea antigua. Los excesos humanos suelen tener un precio. A veces, ese precio aparece en forma de pérdida simbólica, a veces en transformaciones que la comunidad narra como literales. La moraleja, si la hay, no es moralismo barato. Es una invitación a mirar lo que se hace en la intimidad y en la relación con los otros. Cuando uno acumula sin dar, cuando uno desea con rencor, cuando uno alcanza sin medir consecuencias, la comunidad enseña con historias que hay una factura. Es una forma cultural de regulación social, contar y repetir para que los demás aprendan. Últimas palabras antes de despedir. Antes de cerrar, quiero decir algo que surgió al final de todas estas narraciones. Las leyendas sirven para sostener memorias y para dar nombres a dolores que no siempre tienen otra resolución. Algunos de los personajes que escuchamos son víctimas, otros arrepentidos, otros exhiben la fragilidad humana puesta al límite. Si alguna de estas voces resonó con algo que viviste, recordá, podés escribirnos. Manda tu historia a indefinido, con asunto pecado. Respetamos el anonimato. No venimos a juzgar, venimos a escuchar y a tejer conjunto de narrativas que quizá nos ayudan a ver de qué modo nos devoramos entre nosotros. Saúl. Y si estás escuchando esto y sentís que necesitas ayuda porque algo así te pasó, busca contención profesional. No hay atajos. Las historias nos ponen la piel de gallina, pero la vida real merece acompañamiento y verdad. Anfitrión. Así es. Gracias a quienes nos enviaron relatos esta noche. Gracias a la hija que confió y dejó que su voz llegara a otros. Este episodio se llamó Me comí a mi propio padre. El precio oculto de los pecados capitales. No es un título ligero, lo elegimos porque estas historias, en su estilo folclórico y su crudeza, plantean que los pecados, entendidos como excesos, tienen un costo que a veces se paga en algo que es imposible cerrar con palabras. No vamos a concluir con una sentencia moralizante. Quedémonos con la sensación de alerta. Mirá lo que haces, mirá lo que exiges a los tuyos, y revisá los modos en que el deseo y la necesidad pueden volverse instrumentos que lastiman. Las historias no siempre son verdad literal, pero sí contienen verdades sobre el modo en que la vida social se rompe y se recompone. CTA final y despedida. Si te quedó algo en la garganta o querés compartir una historia, recordá, indefinido, asunto, pecado. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios donde seguiremos recolectando voces. También podés seguirnos en nuestras redes si querés recibir avisos o participar en debates. Cuídate, la noche está llena de relatos que nos miran de vuelta. Hasta la próxima, y trata de no dejar que nada te devore sin que lo veas venir. Saúl. Buenas noches. Anfitrión. Buenas noches. Y como quien advierte en un tono medio irónico que ya formó parte de las tardes del barrio, no peques mucho.